Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otra entrega más de didáctica de la matemática, en este caso de didáctica de las ecuaciones diferenciales para educación superior, en un proyecto de dinámica poblacional, un proyecto asistido para los estudiantes que quieran, bueno, pues modelar situaciones de crecimiento poblacional con ecuaciones diferenciales generalmente separables o lineales de primer orden. En este caso vamos a presentar pues sobre unas especies, sobre especies en peligro, donde pues vamos a presentar una situación en la que nos dan la población inicial y la población al cabo de una unidad de tiempo, en este caso un año. Y además nos dicen que el crecimiento poblacional es logístico, es decir, es un crecimiento en el que la velocidad de crecimiento es proporcional al tamaño de la población en cada instante y a el porcentaje de individuos para que faltan para alcanzar la población límite. Entonces, en el crecimiento logístico tendremos un hiperparámetro, un parámetro que es la población límite, es un crecimiento poblacional acotado, generalmente porque por el espacio o el alimento, a veces pasa que esos son los dos limitantes del crecimiento poblacional. Entonces, pues, les voy a presentar aquí la situación. Esto es un video de apoyo para este proyecto de, de elaboración de una modelación en crecimiento poblacional. Entonces, nuestra situación es, bueno, pues una organización de conservación de animales, pues coloca en la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia 25 iguanas inicialmente. Y al cabo de un año ya hay 39. Entonces, vamos a ver, y si establecemos una población límite en la seccional de 350 iguanas, pues entonces nos van a pedir que escribir la ecuación diferencial logística que modele esta situación de crecimiento de las iguanas, en este caso de las iguanas en nuestra seccional, en la seccional Cauca de la Universidad de Antioquia. Y para eso nos recuerdan que la ecuación diferencial logística es una ecuación en la que nos dicen, vea, la derivada de y con respecto a t, es decir, la velocidad de variación de la población con respecto al tiempo, es directamente proporcional a la cantidad de individuos en cada instante por 1 menos el porcentaje de individuos con respecto a la población límite, el porcentaje de individuos con respecto a la población límite, así nos va, así decir, entonces 1 menos ese porcentaje me va a dar la población faltante para alcanzar el porcentaje de población que se requiere para alcanzar la población faltante. Aquí le vamos a poner backslash left para que nuestro paréntesis no quede, por decirlo así, marranero. Left, es decir, se acomode a toda la fracción. Y aquí al final, right, es decir, paréntesis a la derecha. Y cuando ya uno de los paréntesis les pone estas sentencias en LaTeX, pues él hace que el paréntesis se acomode bien a las fracciones. Así hemos leído la interpretación de la ecuación diferencial. Bueno, aquí la vamos a incluir en este trabajo. Es como buscamos es, bueno, pues, cuando nos lo recuerden, pues acostumbremos dar esa interpretación de la ecuación diferencial en términos de las derivadas en términos de velocidades y las igualdades a una constante por, generalmente es porque hablan de proporcionalidad directa. Entonces, esta interpretación la podemos llamar con título 1, 2, de tercer nivel, para que sea un título pequeño, pues interpretación, lo podemos llamar interpretación de la ecuación diferencial logística, de logística. Y esa interpretación, pues eso lo ayuda a uno a aprender a modelar. Entonces, el modelar, es decir, de construir ecuaciones que representen una situación cuya solución de la ecuación lleve a hacer predicciones para tomar decisiones a los ingenieros.
Entonces aquí, pues esa interpretación la ponemos en la línea de texto y decimos, bueno, pues la velocidad de variación de Y, eso es lo que quiere decir de Y de T, la derivada como interpretada como una velocidad de variación. Entonces, que esa velocidad de variación es proporcional, porque nos dijeron es igual a K veces, es proporcional a el tamaño de la población en el instante T y al porcentaje de individuos que faltan para alcanzar la población límite. Pues bueno, pues así ya tenemos esa interpretación, que de pronto la podemos dar en una misma línea del cuaderno por si tenemos que moverla. Entonces ponemos control X y bajamos a la siguiente línea de texto, ponemos el título y así dejamos título e interpretación en un solo, en una sola línea. Borramos esta con doble D y así ya nos queda que debemos escribir una ecuación diferencial logística. Pues bueno, en definitiva, esa escritura para nosotros entonces será, si hablamos de población de iguanas, pues entonces en lenguaje LaTeX, en una línea de texto que llamamos con la letra M, aquí en los cuadernos que hablemos a través de la aplicación basada en Internet de Júpiter, pues entonces ponemos la ecuación diferencial que nos piden, que va a ser entonces la derivada de Y, en este caso la derivada de P si queremos hablar de población, con respecto al tiempo. Esa es la velocidad, es proporcional, entonces A es proporcional, es decir, es K veces la población en cada instante. En definitiva, esta sería la velocidad en el instante T. Entonces, la velocidad en el instante T es igual a, o es directamente proporcional a la población en el instante T, entonces aquí le ponemos left paréntesis, right paréntesis, por 1 menos el porcentaje de individuos que hay con respecto a la población límite. Entonces, por ese porcentaje lo hacemos con un frac, numerador P de T, sobre la población límite, que la puedes poner como con L, si quieres generalizar, aquí lo vamos a poner como por generalizar con L, para denotar la población límite, como es usual en algunos libros, en este caso del libro en que estamos tomando ese ejercicio, que es el lapso. Es así, ya tenemos la ecuación diferencial que nos piden y su interpretación. Después nos piden también encontrar la población después de 5 años, pero en realidad el trabajo es aún todavía más grande, porque a pesar de que la escriba, todavía no sabemos cuál es el valor de la constante de proporcionalidad. Entonces ponemos en la ecuación diferencial que donde K es la constante de proporcionalidad, porque en una situación de proporcionalidad directa, pues eso siempre lo que queremos decir es que una variable, en este caso la velocidad, es un múltiplo de la otra variable. Si una cosa es proporcional es porque eso se ve simbólicamente como que la una es igual a K veces la otra, o es decir, la una es un múltiplo de la otra. Eso es lo que así se puede establecer una proporcionalidad directa donde la constante del múltiplo es la constante de proporcionalidad que generalmente se denota con K. Y ahora para encontrar esa población después de 5 años, pues tenemos que encontrar, o sea, para poder hacer esa predicción, debemos de resolver la ecuación diferencial amarrada a las condiciones iniciales que nos dieron de que inicialmente habían 25 iguanas y al cabo de un año ya hay 39. Entonces debemos de resolver un PBI que está amarrado para hallar la constante de proporcionalidad a una condición de frontera y es la población al cabo de un año, la población de iguanas. Entonces, bueno, pues para hacer esa predicción vamos a resolver ese PBI y después nos van a pedir, bueno, pues escriba también una ecuación diferencial logística que modele la tasa de crecimiento de la población de las iguanas. Bueno,
nos piden en el escribir esa ecuación diferencial logística que modele la tasa de crecimiento de la población de las iguanas. Y cuando la escriba, pues repetir el apartado B utilizando el método de Euler con un paso h de igual a 1 para entonces hallar también la población al cabo de los 5 años. Entonces nos van a pedir es que utilizando la ecuación diferencial logística, utilicemos el método de Euler para estimar o aproximar la población al cabo de 5 años, pues utilizando ese método numérico. Entonces lo vamos a describir, que también es una cosa muy interesante, y nos piden después comparar la aproximación de las respuestas, es decir, la que obtenemos al resolver de manera analítica el PBI y la que obtenemos con el método numérico de Euler para la solución de ecuaciones diferenciales, en realidad de PBIs, y después nos dicen, bueno, ¿y en qué tiempo la población de iguanas crecerá más rápidamente? Eso lo haremos dado que vamos a encontrar a la función PDT, solución de la ecuación diferencial, vamos a después graficar a la función derivada sabiendo a PDT. Entonces, al graficar la función derivada, vamos a poder hallar para qué tiempo, para qué t, esa derivada es máxima. Esa velocidad de crecimiento es máxima, dado que estamos en un problema en el que la velocidad de crecimiento cambia y cambia de tal manera que a medida que la población vaya alcanzando la población límite, este factor, 1 menos PDT sobre L, pues se va a ir a cero, dado que si PDT tiende a L, ese cociente tendrá a 1 y 1 menos 1 da 0, es decir, que a medida que la población trata de alcanzar la población límite, pues entonces este factor tenderá a 0, lo que hará que la derivada de la población tenda a 0, es decir, su velocidad tienda a 0, es decir, tienda a ser un crecimiento constante, es decir, en realidad no un crecimiento constante, sino una población constante, porque si la derivada es 0, la población es constante, la función es constante. Es así, tenemos todo el trabajo por hacer. Empezamos entonces escribiéndola, miremosla ya en esta diapositiva, la ecuación diferencial con la condición inicial P de 0 igual a 25 y P de 1 igual a 31, a 39, y dejamos en la línea de código a L, de pronto en mayúscula, como 350, P0 igual a, que iba a simbolizar a P de 0, o la población inicial de 25 individuos o 25 iguanas, y P de 1 o P1 es la población al cabo de un año. Entonces así tenemos como los parámetros asociados a nuestro problema, y luego pues vamos a redactar, bueno, aquí pusimos también otra vez esta redacción de la interpretación del problema, lo pusimos como la velocidad de crecimiento de la población de iguanas, en este caso de iguanas, en el tiempo t, que esa es la derivada de p con respecto a t, es proporcional al número de iguanas, en este caso lo queremos dejar para iguanas, en el mismo año t, y el porcentaje de iguanas faltantes para llegar a la población límite en el refugio. Entonces así ya tenemos la interpretación ya enfatizada. Y después nos dicen, bueno, y clasifique la ecuación diferencial. Entonces vamos a ver qué es una ecuación diferencial separable, porque esa ecuación diferencial, miren que la podemos escribir como P', es decir, de P con respecto a T, igual a miren que toda la expresión es una función explícita de P, es una ecuación diferencial autónoma, y T no aparece, la variable independiente no aparece de manera explícita al lado derecho de la ecuación diferencial. Por eso es una ecuación diferencial autónoma, y las autónomas siempre serán separables, dado que el lado derecho, pues usted lo puede ver como el producto de una función de P por una función exclusiva de T, donde la función exclusiva de T es la función 1, porque no aparece T de manera explícita. Es así, es por eso que esta es una ecuación diferencial separable, y eso lo justificamos siempre en nuestro video. Es separable porque siempre esa ecuación diferencial se puede escribir como P' igual a una f de P por una g de T. Es decir, a una función exclusiva de la variable dependiente por una función exclusiva de la variable independiente. Luego, para la solución analítica, empezamos resolviendo la ecuación diferencial. Para eso empezamos, entonces, si tenemos d de P de T igual a K por P por 1 menos P sobre 350, pues entonces pasamos a dividir
los factores del lado derecho, que son funciones de P, que son 2, y así al lado izquierdo nos queda una expresión que es solo exclusivamente función de P, y al lado derecho pasamos el diferencial de T para que nos quede una función exclusiva de la variable T, y así ya tenemos separadas las variables, y cuando las separamos, pues restamos fracciones. Entonces aquí vamos a poner que restas fracciones, y y divides, restas fracciones y divides para simplificar, para obtener la expresión simplificada, siguiente, y que nos quedaría entonces 350 sobre P por 350 menos P, diferencial de T. Y cuando lo expresamos de esa manera, esa fracción de una manera más simple, pues ya nos queda más fácil de identificar que mire que lo que queda al lado izquierdo, al integrarlo, es una fracción propia en la variable P, porque el grado del denominador es 2 y el grado del numerador es 0. Entonces el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, estrictamente mayor, por eso le llamamos fracción propia. Y cuando vamos a integrar una fracción propia en la que los factores son lineales, pues entonces utilizamos el método de integración por descomposición en fracciones parciales, es decir, que empecemos antes de integrar, vamos a descomponer en fracciones parciales, descompongamos en fracciones parciales a la fracción propia. Bueno, pues entonces ponemos a la fracción propia 350, aquí ponemos frac 350 sobre P por 350 menos P. Esa es la fracción que vamos a descomponer. Y uno dice, bueno, pero justifica, pues como los factores del denominador son lineales, no repetidos, como los factores del denominador son lineales, no repetidos. Entonces, pues, esta fracción descompone como la escribimos de nuevo, y eso es igual a una fracción más otra fracción, en donde, como sabemos, pues escribimos la fracción que tenemos, 350 sobre P por 350 menos P, y nos queda, bueno, pues la primera fracción parcial es una constante a determinar A sobre el primer factor del denominador de la fracción propia, que es P en este caso, y después la otra fracción parcial es una fracción B, una fracción denominador B, que tenemos que encontrar esa constante por el otro factor de la descomposición del denominador de la fracción propia original, 350 menos P. Y así nos queda que entonces esta fracción propia, 350 sobre P por 350 menos P, descompone como A sobre P más B sobre 350 menos P, y esas fracciones son fáciles de integrar. Entonces, porque tienen la estructura, o se pueden llevar a la estructura de U sobre U, que la integral de ese tipo de fracciones, pues es una función logarítmica. Entonces, aquí ya te muestro como, no lo voy a hacer completo, nada más para que puedas seguir adelante, y así a lo que lo descompongas, integras a ambos lados y ya tendrás así la solución general implícita, porque no te va a quedar despejada la P, la variable dependiente, y luego despejas esa variable haciendo transposiciones de términos y aplicando propiedades de logaritmos y el de utilizar la función exponencial a ambos lados. Es un proceso larguito, analítico larguito, justificado,
no te lo entonces no te lo hago completo porque queremos que trates de hacerlo en este trabajo asistido en el que tranquilo te ayudaré en la medida de lo posible, todo lo que necesites. Y ahora, después de que uno lo resuelve analíticamente, pues también vas a poner la verificación analítica de la solución encontrada, que la puedes hacer por sustitución directa o tomando de la solución, pues por diferenciación implícita, tratar de obtener la ecuación diferencial original, tratar de recuperar de la solución la ecuación diferencial original. Si eso pasa, eso es una forma de ver que la solución que encontraste es correcta. Pero esa solución del PBI, pues no ver que analíticamente que es correcta, es no solamente ver si ella satisface la ecuación diferencial original, sino también satisface las condiciones. Entonces, recuerda que verificar analíticamente, verificación analítica de la solución. Ponemos acá, recuerde que esto implica verificar que la función, verificar, implica verificar que la solución satisface la ED y luego verificar que también satisface la condición inicial y la condición de frontera, que también satisface la condición inicial y la condición de frontera. Eso de que esa función, si al reemplazar t por 1, pues p, la población sea efectivamente 39, como lo establecieron en las condiciones iniciales. Y siempre vas definiendo cada línea del cuaderno como un slide para que sea fácil de convertirlo en una presentación RISE, una presentación parecida a las de PowerPoint, a las de la aplicación PowerPoint de Microsoft, que hace que uno pueda con facilidad exponer estos hechos. Luego, ya que tienes esa verificación analítica y la solución analítica y la verificación analítica, lo que hacemos es ver que SymPy nos resume el trabajo y él es capaz de resolver muy bien las cosas. Entonces, pues empezamos haciendo el problema hay una que me gusta mucho y es empezar determinando el orden de la ecuación diferencial. Entonces, bueno, pues aquí en una línea de texto dice determinación del orden de la ED. Recuerden que cuando, este es lenguaje Markdown, cuando uno empieza con numerales para los títulos, y si es doble numerales para un título de segunda categoría, es decir, un título con la letra más o menos grandecita. Cuando es un solo numeral o un solo hashtag, será una letra muy grande, 2 hashtags más pequeñito, 3 hashtags más pequeñitos, es decir, para darle como jerarquía a los títulos cuando escribes. Es el lenguaje Markdown y siempre tiene que ser después de los numerales un espacio. Si no lo pones, te queda así de feo. Entonces, espacio, y mira que ya nos queda muy bonito. Y al editarlo ya no aparecen los numerales, o sea, hashtag en el término, en el título, determinación en este caso, del orden de la ED. Que ya sabemos que es una ecuación diferencial de orden 1, pero queremos ver cómo hay funciones, la función order de SymPy que permite determinar el orden de la ecuación diferencial. Entonces vamos a tomar from SymPy, import, vamos a importar esa función order, pero uno cuando va para determinar el orden de una ecuación diferencial, pues entonces llamamos a la función o de order, guión bajo order, y le evalúas bueno, pues dame la ecuación diferencial. Entonces uno le da una EQ, una EQ, una ecuación diferencial, y listo. Creo que ya con eso no tenemos que decirle cuál es la variable de ella, aunque pues, intentemos saber si va a necesitar también la variable.
Entonces, pero cuando él va a trabajar así, uno tiene que definir las variables con la función var simbólicas de la ecuación diferencial, en este caso P, T y K. Tiene que establecer quién es la variable dependiente a través de la función functions, valga la redundancia, functions. Y con la función diff va a derivar y con la función eq va a construir la ecuación diferencial y luego ya ahí sí va a determinar el orden de ella. Entonces para eso, bueno, pues le decimos, bueno, importamos eso, que tarda un ratico, importarlo ya nos importó las funciones con las que vamos a determinar el orden. Entonces vamos a declarar las variables. Bueno, pues las variables son P, T, K, donde recordemos que K es la constante de proporcionalidad, y con la función var le decimos, entre comillas, que esas variables las vamos a entender dentro del lenguaje SymPy como P, T, K, de la misma manera. Y así hemos declarado las variables. Luego que las declaras, estableces que P es variable dependiente con functions actuando sobre la cadena de caracteres que tiene la variable P. Y así ya estableces que P es la variable dependiente, en este caso, y después explicitamos que depende de quién, de T. Entonces, al escribir P de T. Y luego que tenemos entonces esa dependencia, pues le decimos, bueno, vamos a construir la ecuación diferencial, le llamamos EQ con minúscula, llamando a la función EQ, empezando en mayúscula, y en esa ecuación diferencial vas a el lado izquierdo escribirlo, coma el lado derecho. Es decir, que la ecuación diferencial no vamos a utilizar el igual, sino que los lados de la ecuación diferencial van a estar separados por una coma. Entonces, el lado izquierdo, que es la derivada diff, ¿de quién? De P de T, con respecto a T, esa es la derivada, eso es lo que va al lado izquierdo, y al lado derecho que va, pues K por P de T por 1 menos P de T dividido L, que ya previamente le hemos dicho que era ser 350. Es así, ya como lo definimos antes, él ya lo va a tomar aquí. Así tendremos la ecuación diferencial. Aquí nos dice que, bueno, P es qué. Entonces aquí hemos escrito bien, ecuación diferencial, coma, P de T, P de T. Bueno, parece que vamos a ver qué sería lo que P no le gustó. Siento que ya está definida P como variable dependiente. P de T con respecto a T para la derivada, coma K por P de T. Ah, y aquí nos faltó un por. Aquí todos los factores, ahí sí tienes que explicitar la multiplicación con asterisco cuando estás en líneas de código de LaTeX, perdón, de líneas de código de nuestro cuaderno Jupyter Notebook, declaras que esas son diapositivas para que se pueda pasar la presentación con facilidad y ya le dices que dígale el orden y miren que le dimos la ecuación y nos dice que es de orden 1, entonces concluyes diciendo así. Hemos verificado que la ecuación diferencial es de orden 1. Y ya, miren que para esto yo puedo simplemente recapitular qué fue lo que pasó con ALR, con este atajo de teclado, determinación del orden de la D, en el que tengo estas dos líneas en las que llamé a la librería SymPy, que me trae las funciones para establecer el orden de una ecuación diferencial. Declaré las variables P, T y K como las variables simbólicas del asunto. Luego declaré que P es la variable dependiente con la función function. Luego construí la ecuación a través de la función E mayúscula Q, donde ella se evalúa se les dan dos parámetros, que es el lado izquierdo de la ecuación diferencial y el lado derecho de la misma, separados con coma, y la llamas, en este caso la llamé EQ, y cuando la tienes, pues reemplazas esa EQ diciéndole cuál es la incógnita, en este caso PDT, a la función o de orden para establecer el orden de una ecuación diferencial ordinaria.
por sus siglas en inglés, o de order. Y nos estableció eso y luego concluyes. Mire cómo nos muestra la presentación y así hemos verificado que la ecuación diferencial es de orden 1. Volvamos al cuaderno a través de la X y ahora sigamos con la parte de clasificarlo. Entonces, cuando la vas a clasificar, pues ya nosotros habíamos declarado ayer ahorita las variables. Si quieres ya no lo tienes que volver a hacer, sino que simplemente vamos a llamar para la clasificación a la función nueva que necesitamos, que es la función classify ODE, y ya no llamamos sino a la función classify ODE, pues aquí lo ponemos aquí, le decimos, bueno, clasifíquela, y él nos dice, bueno, importe primero esa función y luego clasifíquela. Se tarda un ratito y nos dice que es factorable, separable, es decir, una ecuación diferencial separable, es exacta de primer orden y es de Bernoulli. Y recuerden que clasificarla nos sirve para que cuando vayamos a resolver, entonces aquí para resolver nada más vamos a llamar la función que resuelve ecuaciones diferenciales, entonces vamos a llamar nada más a la función disolve, y la función que verifica checks o de solve, y la que resuelve ecuaciones algebraicas y exponenciales, la función solve. Llamamos a esa función, ya no necesitamos declarar variables, ya lo hemos hecho antes, y declarar que P es variable dependiente, ya no lo tenemos que hacer. El L ya lo habíamos establecido 350 antes, ya eso no lo tenemos que hacer. Y este L lo ponemos en mayúscula, porque queremos que el límite poblacional lo denotemos con L mayúscula. La ecuación diferencial ya la habíamos establecido, entonces no la tenemos que volver a escribir. Y ahora sí, llamamos a la función disolve y en la variable solgen de solución general, a esa función disolve le hablamos NQ y le decimos cuál es la incógnita PDT y le sugerimos a través del hiperparámetro hit, que ella es separable gracias a la clasificación que tenemos antes, y cuando lo evaluamos ella efectivamente nos dice nos dice la solución general en términos del hiperparámetro seguro. Entonces así ya tenemos la solución general y lo decimos acá, la solución general no más tamaño. Entonces la anterior esta es la solución general y miren que nos queda, él nos la entrega despejada, o sea, nos entrega una solución general explícita. Entonces así nos muestra una solución general explícita como lo establecemos acá. Y ese CP0 y 25 ya lo habíamos dicho antes. Y ahora resolvemos el PBI. Y para resolver el PBI llamamos otra vez a la función disolve, la misma ecuación diferencial, diciéndole cuál es la incógnita, diciéndole que es separable, pero con el hiperparámetro ICS de condiciones iniciales, por sus siglas en inglés, le decimos a través de un diccionario que reemplace al lado izquierdo de la solución general a t por 0 para que me quede p de 0 y p de 0 lo reemplazas por p0, que es la condición inicial 25 que lo hemos establecido, y así él con eso nos entrega la solución, nos dice, entonces la solución del PBI en términos de la constante de proporcionalidad K es 350 sobre 1 más 13 por E a la menos KT. Entonces así nos queda que esa C1 en realidad vale 13 si queremos que la población inicial sea de 25. Entonces así ya nos queda por determinar la constante de proporcionalidad. Y para hacerlo, uno puede hacerlo, bueno, pues uno dice, dame la ecuación en la variable K. Y para eso, ¿qué haces? Construyes una ecuación con la función EQ en el que a la solución del PBI, al lado izquierdo, sustituyes a T por 1 y luego a P de 1 por 39. Y así ya tienes al lado izquierdo que todo se volvió 39, es decir, P se volvió 39 o PDT se volvió 39, y al lado derecho, pues la solución del PDI, el lado derecho lo tomas con RHS y sustituyes el lado derecho a T por 1. Entonces así ya te queda la ecuación en la variable K, una ecuación exponencial, y luego le pides con la función solve que resuelva esa ecuación. Pues bueno, entonces simplemente la escribes y le dices que la incógnita es K y él te la resuelve. Aquí nos dice XP. Este XP lo está tomando de SymPy, pero para que él te la tome, usted puede importar así. Le puede decir import o no, puede poner from SymPy, import
la exponencial XP, si quiere, y así ya te corre todo y te da la solución, o importa de manera masiva a SymPy, es decir, con import asterisco, y así ya no tienes que explicitar qué función es la que quieres de la librería. Es muy elegante así, pero es muy cómodo con import asterisco para importar de manera masiva toda la librería de cálculo simbólico asociada a Python llamada SymPy. Entonces así ya tenemos que el K es el logaritmo natural de 507 sobre 311. Lo podemos calcular con la función round para redondear a dos cifras decimales. Es el logaritmo de 507 sobre 311 y él nos da que eso es aproximadamente 0.49, aunque la función log también se la debemos de pedir, si no la pidió de manera, eh, si no importa de manera masiva. Entonces por eso le pedí que me trajera no solo la función exponencial, sino la función logarítmica a la función SymPy. Por eso nos dice que K es aproximadamente 0.49 y así nuestra solución total, miren que la solución total del PBI es 350 sobre 13 por E a la menos K por T, es decir, menos 0.49 por T, más 1, y así ya tenemos entonces ya ahora sí la solución que nos permite nuestro predictor, lo que nos va a permitir entonces, entre muchas cosas, podemos hacerlo, definir una función de Python, aunque podemos hacer muchas cosas, pero hay una que me gusta a mí. Bueno, pero antes de eso vamos a hacer la verificación con SymPy. Entonces, para verificar con SymPy, pues de SymPy importas checks o de sol, que es la función que chequea. Le das a esa función check o de la llamas, la evalúas en la ecuación diferencial y sustituyes la solución general, aunque también le podemos sustituir la solución del PBI, pero sin el K. Entonces, la solución del PBI, que lo hemos llamado sol del PBI, en este caso sol del PBI, que nos queda en términos de la variable K, y ver si ella también satisface. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, evalúo a ver si la solución general es solución y también si la solución del PBI, sol del PBI, también funciona. Aquí cortamos. A ver que si a través de ese valor booleano nos dice que sí. Aquí nos dice que la solución general es solución de la ED y que la solución del PBI, aquí nos da un problemita, dice que sol del PBI no está definido. Vamos a ponerle a ver cómo le hemos definido sol del PBI. Vemos que esto es solución. Pues a mí me gusta simplemente sol para abreviar. Sol del PBI para solución del PBI. Aquí corremos de nuevo y así ya aquí nos correrá perfecto. Entonces nos dice, sí, también la solución del PBI, que es en términos de la variable K, también funciona. La que no te funciona bien es por cuando le introduces el K, porque el K nos quedó un número irracional y el computador no puede tomar todas las cifras decimales. Entonces así él no nos puede como entregar pues, o verificar que efectivamente soluciona, porque cuando soluciona, cuando sustituye, sustituye con una aproximación a ese K y nos arroja un false. Entonces, es suficiente mostrar que con la función check o de sol, que la solución general sirve, que la solución del PBI en términos de K sirve para resolver la ecuación diferencial y luego miras si las condiciones, la condición de frontera se verifica. Entonces, veamos que la condición inicial también se verifica. Entonces, para eso, pues, esa sí la puedes ver en la solución total, que la habíamos llamado sol completa. Entonces usted puede decir, bueno, pues, coja la sol completa y sustituya T, sustituya en la solución T por 0 para ver la condición inicial. Aquí nos dice sol completa, no está definido, entonces vamos a ver esa sol completa. Aquí la llamamos sol completa,
Sí, eso está bien. Vamos a ver si aquí lo ponemos sol completa, de pronto era que no lo habíamos corrido. Y ahora sí, sustituimos y pues que efectivamente al sustituir T por 0, la población inicial P de 0 sí es 25. Y la condición de frontera, pues a la sol completa le sustituyes con la función subs de sustituir a T por 1. A ver qué te da. Y nos dice que efectivamente al cabo de un año, sí, hay 39 individuos a través de un booleano, 39.0. Eso sí, uno dice, entonces la solución que encontramos satisface no solamente la ED, sino que también satisface las condiciones iniciales, es decir, la solución es correcta. Entonces, bueno, escribes eso así, conclusión, con un título de cuarta categoría, conclusión, pues la ED satisface, perdón, la solución del completa, la solución encontrada satisface la ED y las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales y de frontera. Eso. Ya vamos de frontera a saber qué es lo que pasa al cabo de un año. Nos vamos de punto así. De frontera, es decir, no es una condición inicial. Y así ya concluiste para luego decir, bueno, vamos a hacer una gráfica animada de la solución general. Entonces, esa gráfica animada de la solución general, recuerden que nosotros importamos import numpy a CNP e importamos import matplotlib.pyplot as plt y de IPyWidgets, importas la función interact, que es la que te va a hacer las cosas, a permitirte otorgarle deslizadores a la solución. Entonces, esta solución general, uno lo que quiere es ver algunas de las curvas, entonces definamos sol gráfica de algunas soluciones le ponemos de algunas soluciones de la ED. Recuerden que cuando la solución general es una familia infinita de soluciones y fuera de esa función que grafica, llamamos a la función interact, que necesitas decirle que ponga a interactuar a la función que grafica, completas, grafica, con el deslizador, con el parámetro C1, que lo vas a poner a variar, en este caso entre menos 3 y 4, con incrementos de 1 en 1, y el valor C1 en la función lo vas a inicializar en 0, por ejemplo, y así, bueno, pues ya tienes la función interact. Le dijiste qué funciones son las que vas a poner, qué función, la que grafica, y qué deslizador va a ser los que va a poner a interactuar. Y luego que los pone a interactuar, pues bueno, te pones a graficar y no para graficar esa solución general. Pues a mí me gusta definir una función de Python, def solgen, solución general, póngale aquí como una mayúscula para diferenciarlo de la variable solgen que definió para la solución en SymPy. Y así ya está haciendo una función de Python, solgen, que es función. La solución en general es una función de t, pero también de cada uno de los valores de C1, de la constante C1. Y lo que debe retornar, return, es, bueno, pues la solución general nos dijeron que era, miremosla por acá, esa solución general era, aquí la tenemos bien arribita, solución del PBI, sol general era 350 sobre C1 e a la menos kt más 1. 350 sobre C1 e a la menos kt más 1. 350
dividido, paréntesis, C1 por np.xp e a la menos k por t. Este sería menos 0.49 por t más 1. Y así tenemos la solución general. Cuando la defines, pues bueno, para graficar necesitamos un dominio, llamémoslo dominio, y que ese dominio pues va a ser una lista de números con np.arrange, que nos genera una lista de números o de abscisas en el intervalo que uno quiera. Entonces uno dice, bueno, pues quiero graficar, como estamos hablando de población, empezamos en 0 y queremos hasta 7, vamos hasta 7, el dominio, que nos dijeron, estime cuánta es la población en los 5 años, pues entonces grafiquemos hasta 7 para poder ver a través del gráfico cuál es la población a los 5 años, al año y demás. Y con el dominio, pues dices, bueno, vas a hallar un rango y ese rango lo vas a hallar como, pues, evaluando el dominio en la función solgen. Entonces, llamas a, bueno, construyes una lista de Python llamando a la función sol gen, evaluándola en todos los t, for t, in el dominio, para todos los t en el dominio. Así me genera un montón de imágenes de cada uno de los elementos del dominio. Entonces así ya tengo el rango, en realidad, un conjunto de puntos o imágenes de cada uno de los puntos del dominio. Y ya luego le dices plt.plot y le dice que grafique. Ah, pero cuando lo vas a evaluar le tiene que dar el valor de C, C1 igual a C1 o creo que no tenemos sino que decirle ese segundo parámetro C1 va a ser el mismo valor de C1 y ya con eso decimos que grafique dominio con respecto a rango. Y bueno, aquí nos aparece una inválida sintaxis, entonces nos dice, lo que pasa es que los nombres de las funciones no deben de tener espacios. Y aquí nos dice que gráfica de algunas, gráfica de algunas es un nombre no definido, gráfica de algunas, así, de algunas soluciones, así. Y ahora sí nos gráfico, y miren que nos grafica para C1 igual 0, a la función 350, una función constante, queriendo decir que la población en 0 es de 350 y siempre en cada instante es de 350 si la constante es 0. Pero si la constante es 1, pues entonces nos muestra una función de crecimiento positivo, una función estrictamente creciente, aunque vemos que es como una línea poligonal. Cuando vemos que el gráfico sea como una línea poligonal, pues la puedes hacer más menudito haciendo que con la función arrange el paso ya no sea de 1, el que deja por defecto, sino de, por ejemplo, de 0.5, entonces es de un medio, y así nos queda una curva para C1 más suavecita, miren cómo nos queda para C1 más suavecita, y si lo pone de punto 25, nos queda aún más suavecita. Aquí lo mueves para C1, miren ya cómo queda de suavecita, C2, C3, miren cómo va cambiando. El C original nos debe llegar hasta 13, entonces usted puede dejar a C1 que vaya hasta 13, poniéndole aquí 14 para poder que él sí siga hasta 13, y de pronto no tomarle valores 0, entonces pongámosle solamente valores positivos, en este caso 1 hasta 14, y que empiece entonces él en C1 igual a 1, el valor inicial, y así, miren cómo nos queda. Entonces, para 1, cómo nos queda un crecimiento estrictamente creciente. Todos miren que nos quedan estrictamente crecientes, pero van cambiando la concavidad. Y ya en 13 nos queda efectivamente una curva que inicialmente es cóncava hacia arriba, para luego ver como que va a cambiar la cóncava hacia abajo. Es como que hay un cambio de concavidades y es porque en un inicio va creciendo a gran velocidad
para luego bajar la velocidad de crecimiento y se estabilizando la curva. De hecho, si lo ponemos a graficar ya no hasta 7, sino hasta 15, por ejemplo, en realidad 14, vemos que hay un comportamiento asintótico, es decir, la curva se va aplanando, es decir, su velocidad de crecimiento se va haciendo cero, su velocidad de crecimiento se va haciendo cero. El que la curva se vaya aplanando significa que la velocidad de crecimiento se aproxima a cero, es decir, la recta tangente a la curva está tendiendo en cada punto a ser horizontal, la recta tangente. Así ya nos queda este, aquí le pones ya plt.show, y así ya nos queda el gráfico animado de la solución general, y lo que se busca después de ese gráfico es que uno diga de todas estas soluciones que para cada una de los valores de C, diga 5 observaciones de ellas. Por ejemplo, que en general todas son funciones estrictamente crecientes, eso es una pequeña observación, y yo te invito a que pongas otras 4 más. Entonces, una, pues las soluciones graficadas son estrictamente crecientes, las soluciones graficadas son todas funciones estrictamente crecientes. Bueno, entonces así nos queda la primera observación, pero te dejo el espacio para las otras 4. Entonces, 2, 3, 4 y 5. Y 5 observaciones. Listo, ya nos quedaron 5 observaciones. Y entonces así ya nos quedó ya muy bien el grafiquito de las funciones de la solución general, y luego sigues ya después de esas 5 observaciones. Aquí te puse como el titulito que lo moví, vamos a ponerlo aquí más arribita, 5 observaciones, ahí quedan las 5, para luego dedicarse a la gráfica en Matplotlib de la solución del PBI. Aquí le he puesto el código en el que ya ves, por ejemplo, la solución en la que dice, bueno, pues ya la solución del PBI, miren que efectivamente sí es una función que empieza en 0, miren que en 0 vale 25, y al cabo de un año, pues sí va a valer, al cabo de un año más o menos vale casi que 35. Eso lo podemos explicitar cambiándole también, diciéndole que queremos eh, que la escala o la forma de medir en el eje X la cambiamos con la sentencia plt.xtix, le ponemos aquí xtix para decirlo, para determinarle cómo va a contar en el eje X. En el eje X estamos yendo hasta 15, entonces lo ponemos aquí hasta 16, con la función arrange, y le dices que el paso sea ya no de 2 en 2, sino de 1 en 1. Entonces el paso, el step, sea de 1 en 1. Y miren que ya sí nos queda más fácil de leer que al cabo de un año, efectivamente, entonces es algo así como casi 40 en la población. Y si uno quiere ver eso efectivamente, pues en el eje Y también cambia la manera de medir. Puede ponerlo desde 25, pero no cada 25, sino por ejemplo eh, cada 20. Pues podemos cambiarlo como el paso ya no sea 25, sino de 20. Y miren que ya sí nos queda que efectivamente en 1 es 40 la población, o de 39, que en realidad es exactamente nos dieron que era 39, y aquí se ve que aproximadamente es 40. Entonces, nos estamos mostrando que la función de la solución del PBI satisface las primeras condiciones, la condición inicial de que en 0 vale 25, y que en 1 pues vale efectivamente casi 39. Entonces así ya, y vemos de que sigue creciendo, pero mire que inicialmente es cóncava hacia arriba, para luego cambiar a cóncava hacia abajo, es decir, tenemos un punto de inflexión más o menos alrededor de 5 y piquito. 5 y pico vamos a tener un punto de inflexión de la curva, es decir, que en la pendiente de la curva puede que inicialmente vaya creciendo hasta el punto de inflexión, y en el punto de inflexión empieza a decrecer la función derivada para tratar de tender a cero la función derivada. Miren que efectivamente está aplanando la curva. Entonces, la función es creciente, pero su derivada decrece a cero. Decrece a cero. Empieza creciendo primero la derivada para luego crecer. Crece cuando la concavidad es hacia arriba y decrece cuando la
concavidad de la curva es hacia abajo. Y esas son todas las observaciones que pones acá, que pones en esta parte. Así ya tendremos la solución del PBI en un rectángulo bien grandecito, con un código bien completo, que puedes también ver en el cuaderno que apoya este video. Y otra de las cosas que me preguntaban es que en una de las dudas, aquí también te grafiqué la función derivada, es que el método de Euler para aproximar en qué consiste. Entonces, el primero es que aquí te pongo algunas noticas en el cuaderno, el que dice que en la página 429 del PDF, no del libro, sino del PDF del libro de Larson, pues encontrarás el tema sobre el método de Euler para resolver ecuaciones diferenciales que son en la forma, que estén en la forma y' igual a f de xy, es decir, ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, esta que tenemos es precisamente de esa forma. Y pues esas que son de esa forma se pueden resolver con el método de Euler o aproximar su solución, pensando siempre de que como tenemos la condición inicial, pues esa condición inicial reemplazada en la función f grande de xy, que va a ser la pendiente de la curva, mire que f grande de xy es la pendiente de la curva, pues entonces así usted va a poder tener la pendiente en el punto inicial y con esa pendiente aproximar linealmente la función y así encontrar la recta tangente en ese punto que me va a permitir aproximar la función al cabo de un año. Después vuelves a hacer lo mismo, calcular la recta tangente al cabo de un año, utilizando otra vez la misma función f de xy, para luego y así seguir haciéndole en cada punto una nueva aproximación lineal, es decir, otra nueva recta tangente, y con ella aproximar la función, el valor de la función al cabo de un año más, y así sigues avanzando. Es decir, avanzas de manera iterativa, paso a paso, para ir aproximando el valor de la función en cada uno de los años posteriores, en este caso. Así tendrás una aproximación de cada una de las valores de la función al cabo de cada año. Y esto pues, no va a ser exactamente igual que con la solución analítica, pero va a ser una solución aproximada, numéricamente aproximada, y es muy bueno, se le llama método de Euler. Entonces así puedes seguir, yo aquí te explicito la fórmula, y ya luego lo que tienes que hacer es un ciclo for para efectivamente implementar este método en el que va a ser de manera iterativa ese proceso de aproximaciones. Entonces, aquí te pongo un inicio de la fórmula y en la medida que tengas más dificultades, yo te puedo seguir enviando, bueno, completarte también, ayudarte en la implementación del método de Euler para resolver esta ecuación diferencial y así ver que la estimación de la población al cabo de 5 años, que por ejemplo aquí cuando lo veíamos en la solución del PBI, al cabo de 5 años, pues la población va a ser, según esta estimación, al cabo de 5 años, de aproximadamente 170, más o menos. Que con la función sol PBI, que puedes definirla a través de una función de Python, la puedes dejar completica. Es decir, entonces yo aquí puedo definir la sol del del P, del PDI completa. Y digo, bueno, esa solución del PDI completa es una función de T y debe retornar, nos debe retornar a 350 dividido 13 por np.xp para que la función exponencial no la dé NumPy, evaluado en menos 0.49 por t más 1. Y así ya tenemos la solución del PBI completa como una función de SymPy y ya le decimos, bueno, pues evalúe esa función, solve, completamos del PBI completa, evaluándola a los 5 años y él nos dice, bueno, efectivamente la población en los 5 años es de 164, casi 165 individuos. Ese tipo de soluciones, pues es bueno como que uno lo aproxime al entero, como lo redondee al entero más próximo. Entonces, hay también funciones para hacer eso. En este caso, podemos dejarlo simplemente con la función int de
para que después que calcule una población la convierta en un número entero, dado que las poblaciones de iguanas pues no van a ser con números decimales. Entonces así, mire que nos da 164 si utilizamos la función INT. Así nos da una solución más, una estimación mejor. Entonces, al cabo de 5 años hay aproximadamente 164 individuos que en el gráfico veíamos que efectivamente al cabo de 5 años era más o menos de 160 y pico, más de 160. Miren acá, mira que aquí está más de 160. Entonces así nos queda, respondemos a las preguntas, nos queda entonces verlo con el método de Euler y hacer la comparación. Entonces no olvides dejar tus comentarios si te gusta o no y suscribirte a mi canal en el que gracias a esos cuadernos Jupyter Notebook mostramos a los ingenieros agropecuarios, por ejemplo, problemas de dinámica, de dinámica poblacional, mostrando pues cómo podemos a través de las ecuaciones diferenciales predecir el comportamiento de una población y así poder tomar decisiones. Sí, claro, entonces si las iguanas crecen y en un tiempo muy corto llegan a la población límite, pues entonces podemos, bueno, establecer más o menos en cuánto tiempo va a llegar la población límite. En este caso, miren que llegará al cabo de más o menos, la población límite casi la alcanza al cabo de los 14 años, más o menos, al cabo de los 14 años o 15. Es decir, que eso implica, bueno, pues al cabo de 15 años ya tienes la población límite, es decir, ya tienes que al cabo de ese tiempo, pues tomar la decisión de o llevar los animalitos a otro lugar, porque ya llegaron a la población límite, o bueno, o miras a ver qué más puedes hacer con los animalitos para poder que ellos no sufran, porque ya no hay más espacio. Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal, por dejar los comentarios que nos alientan a seguir dando orientaciones para la visualización, la modelación y visualización para la predicción en la ingeniería, en educación superior, a través de Python. Muchas gracias.